Este programa llega a ustedes gracias a Amigos de Eric on TV Show, siempre es un placer, un honor para nosotros saber que ustedes están sintonizando nuestros contenidos. Bueno, hoy el tema principal que está en el tapete, el tema principal que preocupa a todos, especialmente a los que tienen facultad de pensar, analizar las cosas con objetividad. Lo que tienen facultad de analizar las cosas con un ojo científico, puedo decir. Bueno, es un honor para nosotros en Eric on TV Show recibir, o mejor dicho, tener en línea al geólogo, miembro de la Academia de Ciencia de la República Dominicana, don Osiris de León. Bueno, con él vamos a conversar sobre el impacto del desvío del río Masacre. Don Osiris, gracias por su tiempo, gracias y bienvenido a Eric on TV Show para conversar sobre este tema que nos preocupa tanto a las dos naciones de la isla. Buenos días, amigos, siempre es un honor estar en conversación contigo, sobre todo en un momento donde una parte importante del pueblo dominicano está dando seguimiento a todo lo que está ocurriendo en la región fronteriza entre la República Dominicana y Haití, por el hecho de que desde mayo del año 2021 el pueblo dominicano tomó conocimiento de que Haití está construyendo un canal de forma unilateral en la zona de Juana Méndez, pero violando el artículo 10 del tratado firmado entre Haití y la República Dominicana en el año 1929. En función de eso, cuando vimos aquella nota de prensa que se había dado a conocer en mayo del año 2021, advertimos a todo el país que había un tema de semántica, porque la delegación haitiana le estaba diciendo a la Cancillería y al pueblo dominicano que no se iba a desviar el cauce del río. Y explicamos que sí, que es verdad, que un canal no implica el desvío del cauce del río, que lo que el canal implica es el desvío de las aguas del río, y que en términos de semántica son dos cosas distintas, porque el cauce es la sección transversal por donde transita el agua del río, y el río es el colector de las aguas de una determinada cuenca hidrográfica. Sí. Y que el canal, en cualquier parte del mundo, tiene como objetivo captar agua donde hay para llevarla hasta donde no hay. Y que como ese canal se estaba diseñando y construyendo para transitar hasta 3 metros cúbicos por segundo, ¡wow!, y que el río apenas tiene cerca de 1 metro cúbico por segundo, la construcción de ese canal implicaría la captación total del caudal del río, y que desde ahí, desde la zona fronteriza entre Dajabón y Juana Méndez hacia Manzanillo, el cauce del río quedaría total y absolutamente seco, y que eso iba a afectar a los productores agrícolas de La Vigía, de Cañongo y de Manzanillo, además de afectar a la colonia japonesa allí emplazada. A partir de ese momento, el presidente de la República vio con más claridad la realidad hidrológica de esa región y ordenó que en lo inmediato la delegación dominicana que participaba en las reuniones con la delegación de Haití, y que las reuniones se celebraban en la Cancillería, que quedaran suspendidas las reuniones hasta tanto Haití decidiera detener la construcción del canal, y que entonces las dos delegaciones discutieran de forma amplia y de forma detallada la realidad hidrológica de la cuenca completa del río Masacre,
tanto la hemicuenca oriental, que corresponde a la República Dominicana, como la hemicuenca occidental del lado de Haití, a los fines de que cualquier captación que se fuese a hacer en la zona, primero tuviese el consenso de las dos naciones y segundo, partiera de un aprovechamiento justo y equitativo, que si había 2 metros cúbicos por segundo en un momento determinado, se pudiera compartir 1 metro para Haití y 1 metro para la República Dominicana. Y si había solamente 1 metro cúbico por segundo en periodos de sequía, se compartiera medio metro cúbico por segundo para Haití y medio metro cúbico por segundo para la República Dominicana. Pero que la República Dominicana no podía comprometer caudales predeterminados como planteaba Haití. En principio, 1.5 metros cúbicos por segundo y luego subir a 3 metros cúbicos por segundo, porque el río nunca llega a 3 metros cúbicos por segundo, salvo en momentos de una tormenta o de un huracán que esté afectando la región. Desde ese momento las reuniones quedaron suspendidas y el gobierno dominicano ha mantenido hasta el día de hoy una actitud firme, correcta, claramente definida y sustentada en la realidad hidrológica de la región, considerando que el río Masacre nace en Loma de Cabrera, que es territorio dominicano, transita desde Loma de Cabrera hasta Dajabón en territorio netamente dominicano, y que es a partir de Dajabón, ya en su tramo final, que pasa a ser un río transfronterizo, y que en virtud del artículo 10 del tratado firmado en 1929, Haití no podía construir de manera inconsulta y en posición ventajosa para ellos un canal que no había sido ni discutido ni consensuado con la República Dominicana hasta ese momento. Por eso, cuando participamos en las reuniones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo discutiendo ese tema después del conocimiento público del tema, y cuando participamos en la reunión con el canciller de la República Dominicana en reuniones sobre ese tema después del conocimiento público del tema, quedó claro para las autoridades dominicanas que ese canal es improcedente, es impertinente y viola el artículo 10 del tratado firmado entre ambos países en el año 1929. Bueno, muchos dicen que la República Dominicana tiene 11 canales conectados al río Masacre. ¿Qué nos puede decir? No, eso no es cierto. Ellos saben que eso no es cierto y se les ha dicho, bueno, si hay 11 canales, muéstrenlo. Es muy fácil ver los canales en una imagen de satélite de Google Earth. Cualquier persona en Haití, en la República Dominicana o en cualquier parte del mundo puede entrar a Google Earth en una imagen de alta resolución y comenzar a ver cualquier obra de captación. Primero va a ver que la presa Cabeza de Caballo está del lado oeste del río Masacre, pero no sobre el cauce del río Masacre. Segundo, va a ver que la presa de La Piña está al este del río Masacre, pero no sobre el cauce del río Masacre. Tercero, va a ver que en esa región el río Masacre todavía no hace un papel transfronterizo, sino que todavía el río está transitando en territorio netamente dominicano y en tal virtud no viola el artículo 10, porque el artículo 10 del Tratado de 1929 se refiere al cauce del río cuando hace el papel de transfronterizo, es decir, cuando el río coincide con el eje de la frontera, lo que quiere decir que los ríos de Haití que están fuera del eje de la frontera
pueden ser aprovechados por Haití. Y los ríos dominicanos que están fuera del eje de la frontera pueden ser aprovechados por la República Dominicana. Pero que un río dominicano como el Masacre, que en un tramo de 800 metros cruza al lado haitiano en la zona fronteriza entre Dajabón y Juana Méndez, justo al lado de la línea fronteriza, no puede ser captado por ciudadanos haitianos sin consultar previamente a la República Dominicana, porque ese río es dominicano y ahí pasa a ser un río limítrofe. Y el hecho de que circunstancialmente, por un tema de corriente fluvial y de erosión, los ríos se mueven un poco lateralmente, el río se mueva un poquito hacia el lado oeste, no da derecho a desarrollar una captación unilateral como si el río Masacre fuera haitiano. No es un río haitiano. Los haitianos, de forma deliberada, han tratado de dar a entender a la comunidad haitiana y a la comunidad internacional que el río Masacre es un río haitiano, cuando en realidad es un río totalmente dominicano. Bueno, desde su punto de vista, ¿cómo ve la declaración del presidente Abinader de represar el río Artibonito que nació en la loma Nalga de Maco? Si los haitianos siguen con la construcción del canal. ¿Qué usted nos puede decir sobre esta declaración del presidente Abinader? El río Artibonito es el principal río de la región fronteriza entre Haití y la República Dominicana. Y es un río dominicano porque nace en la porción occidental de la cordillera central, cerca del área protegida de Nalga de Maco. Y ahí su principal afluente es el río Neita. Y es el río de mayor caudal en toda la región, porque en algunos momentos llega a transitar hasta 90 metros cúbicos por segundo. Wow. Pero ahí hay 4 proyectos de presas que vienen desde los años 90 y que nos ha tocado participar en los estudios para esos sitios de presa, incluyendo estudios que hicimos para la Organización de Estados Americanos, OEA, en el año 1995. Ahí está el sitio de presa del Corte 1, que está al sur de Guayajayuco. El sitio de presa del Corte 2, que está al sur del sitio de presa del Corte 1. Está el sitio de presa de Pedro Santana, aguas arriba de la comunidad de Pedro Santana. Y está el sitio de presa de Joca, porque el río Joca es un afluente del río Artibonito, aguas arriba de Pedro Santana. También había otro proyecto que se había estado evaluando en el INDRI desde los años 80, que era el sitio de presa de Dos Bocas, en la confluencia entre el río Macasía y el río Artibonito. Pero los estudios preliminares que hicimos sugerían descartar ese sitio de presa porque no había roca de calidad en ambos estribos para poder anclar la presa. Wow. Y por eso se prefirió continuar con los sitios de presa del Corte 1, el Corte 2, Joca y Pedro Santana. Pero esos proyectos de presa han sido objetados por Haití sobre la base de que la única presa que tiene Haití en todo su territorio es la presa de Peligre, que está del lado haitiano, pero sobre el río Artibonito. Entonces ellos entienden que República Dominicana no tiene derecho de hacer 4 captaciones en territorio dominicano en zonas que no son líneas fronterizas, porque entonces afectaría los caudales que ellos retienen en la presa de Peligre. Pero sí el gobierno dominicano tiene legítimo derecho de captar las aguas del río Artibonito, porque ese río es un río dominicano. Y todo sería un proyecto conjunto de aprovechar las aguas del río Masacre en la zona de Dajabón
las aguas del río Artibonito, cerca de la zona de Pedro Santana y de Guayajayuco, y quizás posteriormente las aguas del río Pedernales en la zona de Los Mulitos, en la parte alta de la Sierra de Bauruco. Bueno, y sobre el impacto que causará el desvío del río Masacre sobre la laguna Saladillas, que está en territorio dominicano. ¿Qué nos dice don Osiris? La laguna de Saladillas, que está al sur de Manzanillo, es parte del equilibrio ecológico de la región, es parte del hábitat de la fauna en esa región, y es necesario, es obligatorio en términos de protección de los recursos naturales. Y en la zona de Manzanillo los manglares forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se necesita una garantía de caudales, porque de lo contrario entonces desaparecería la laguna, porque estaría sometida a un alto régimen de evaporación de las aguas sin tener suficiente recarga para compensar el volumen de evaporación. Siempre que tenemos algún cuerpo de agua en una parte del planeta, para que ese cuerpo de agua se mantenga, donde hay alta radiación solar, necesita un volumen de agua que llegue para compensar la tasa de evaporación. Si en este caso, en la laguna de Saladillas, solamente vamos a tener alto nivel de evaporación, que puede ser superior a 1.500 milímetros de evaporación por cada metro cuadrado, y no recibe aporte de agua, en poco tiempo la laguna se secaría, y entonces ese hábitat estaría impactado de forma directa. Por eso, siempre que se habla de cualquier obra de captación en esa región, se plantea que hay que garantizar un caudal ecológico a los fines de que la laguna de Saladilla se preserve, y con ello se preserve la fauna que allí habita, pero sobre todo los manglares, que son parte importante de la flora de esa zona. Eso está claramente identificado, eso está conocido, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales vela por la protección de esos recursos naturales en términos de flora, fauna y agua. Gracias, don Osiris, por su ilustración acerca de esta realidad que está atravesando los dos países en este momento, por la construcción de este río, del río Masacre, señores. Ojalá que los dos gobiernos puedan encontrar una solución definitiva a esta situación. Así es, gracias inmensa, amigos y hermanos, gracias a todo el público. Siempre es un honor conversar contigo y con todo el público sobre temas de interés y de actualidad para toda nuestra sociedad. Bueno, hasta aquí ha sido mi parte. Seguimos con más. Eric on TV Show, the best is still yet to come. Seguimos orando, porque para Dios nada es imposible.